Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 364/2020. Es una importante sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir reflexionar sobre los alcances del derecho a la presunción de inocencia, pero no aplicada o aplicado este derecho a un ámbito que le es muy natural, como puede ser el proceso penal, sino ámbitos propiamente de relaciones administrativas, ámbitos que se aplican a la administración pública y particularmente a las Fuerzas Armadas, a la Marina de México en este caso. Bueno, ya nos lo platicarán nuestros invitados. Le doy la bienvenida al programa a Erika Zárate Villa. Erika, Hola, doctor, gracias por bienvenida invitarme. nuevamente. Qué gusto recibirte. Gracias. Es un honor. Y también a Rafael Sánchez Ramos. Rafael, bienvenido. Allá lo dijo la Corte. Hola, un gusto. Igualmente. Rafael, ¿es un amparo en revisión? Llega a conocimiento del Tribunal Constitucional de México después de seguir una trayectoria en órganos inferiores. Cuéntanos cómo llega el caso, primero a conocimiento de un juzgado de distrito y el periplo procesal que sigue y los hechos, sobre todo los hechos, para que la gente que te va a escuchar entienda de qué se trata el caso. Por favor. Sí, claro. Este asunto tiene como origen la baja del quejoso en la Secretaría de Marina, em, básicamente por no acudir a cumplir con sus obligaciones militares. Lo que aconteció es de que el quejoso se encontraba en prisión preventiva, sujeto a un procedimiento penal. eh, Era acusado de un delito de índole local. Posteriormente, una sala penal de Colima lo deja en libertad y refiere que no se constituían los elementos del delito. Una vez que él ya está en libertad, el quejoso solicita el reingreso a la Armada de México. Em, Esta se lo niega con base en la edad. Refiere que el límite máximo son 30 años y él en ese momento tenía 32 años. Inconforme con esto, acude al juicio de amparo, en el que, entre otros actos reclamados, reclama el artículo 37, fracción quinta, 85, fracción tercera, inciso C, de la Ley Orgánica de la Armada de México. Sostiene que estos artículos son inconstitucionales, violatorios de diversos derechos establecidos en la Constitución Federal, entre ellos el derecho de audiencia, la presunción de inocencia, el derecho del trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Una vez admitida la demanda y llevado el trámite correspondiente, se dicta la sentencia de amparo, y en la sentencia de amparo, por lo que respecta al concepto de violación, de que estos artículos violan el derecho de audiencia, señala que que no es violatorio de este derecho porque la norma, la ley orgánica, sí contempla este derecho, establece un plazo de 15 días para que la persona sea oída. Por lo que respecta a los conceptos de violación, de que estos artículos supuestamente violan el derecho del trabajo, de seguridad social, de pertenecer a las Fuerzas Armadas, sostiene que estos agravios son inoperantes porque el quejoso, a consideración de la jueza de distrito, los impugnaba por cuestiones particulares en relación con el acto reclamado, que era la baja definitiva del servicio en la Armada de México. El quejoso presenta recurso de revisión impugnando esta sentencia de amparo. Sostiene que esta sentencia no es exhaustiva, que refiere que estos artículos son inconstitucionales. Posteriormente, la Secretaría de Marina y dos diversas autoridades de esta misma institución presentan revisión
Y bueno, el tribunal colegiado admite la revisión principal, las revisiones adhesivas, y por lo que refiere a los artículos que impugna el quejoso son inconstitucionales, refiere que subsiste el tema de constitucionalidad respecto del artículo 85, fracción tercera, inciso C, y 47, fracción 5 de la Ley Orgánica de la Armada de México. Y es así, bueno, y ordena enviar los autos a la Suprema Corte, y es así como el asunto llega a la Corte y posteriormente es conocido por la segunda sala. Correcto, muchas gracias, Rafael. Erika Zárate, vamos contigo. Hay un conjunto de temas. Sí. La sentencia tiene un grado de complejidad importante. Los planteamientos que hace el quejoso y luego recurrente, pues, ameritan una consideración muy extensa por parte de la segunda sala. Y yo quería, pues, de una vez entrar a lo que quizá constituya, me atrevo a calificarlo así, la columna vertebral del análisis de la Corte, independientemente de que podamos hacer luego una reflexión sobre el acceso a las Fuerzas Armadas o la garantía de audiencia, etcétera. Pero de una vez te planteo la presunción de inocencia, que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, pues, por parte de la primera sala, de la segunda sala, del Tribunal Pleno. Creo que, Erika, en materia de presunción de inocencia, tenemos más o menos claras las bases desde hace ya algunos años. Cuéntanos cuál es el punto de partida en el caso específico de la sentencia. El punto de partida en el caso específico es primero aclarar que cuando lo dan de baja es por una situación que no se presenta a la persona al trabajo en la fuerza, perdón, en la Marina, y entonces hay un proceso para darlos de baja, pero no es una sanción, no es un procedimiento de sanción, sino un procedimiento para decir a alguien no se presenta, yo tengo que dar de baja porque dice el artículo que se coloca en una situación que no es atribuible a la Marina para poder no cumplir sus labores militares. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que como nos explicó Rafael, él pues alega, yo no me dejé de presentar por mi propio gusto o voluntad, sino yo estaba sometido a un proceso penal con una prisión preventiva y entonces no me podía presentar. Y aquí en la sentencia lo que se explica es que en derecho administrativo sancionador está claro que la Corte ha dicho, como podemos tomar los principios de penal para el derecho administrativo sancionador, si fuera que te están imponiendo una sanción como servidor público, pues se entiende que opera presunción de inocencia hasta que se demuestre que tú cometiste la conducta, eres inocente. Pero aquí, como no te están imponiendo una sanción, no aplicaría de ese modo. Sin embargo, retomando lo que ha hecho la primera sala de todas las vertientes o caras que tiene la presunción de inocencia, Un hay derecho una poliédrico, poliédrico, una de esas es extraprocesalmente, es decir, que las consecuencias de un proceso penal no pueden estirarse hasta otras cuestiones de la esfera jurídica de la persona. Y este es uno de esos casos, porque si estaba sometido a un proceso penal y como consecuencia de eso tú no podías ir a trabajar, entonces estaría trasladando las consecuencias del proceso penal a otro ámbito de tu esfera jurídica. Y entonces por eso dice la sala, aquí no es que en el procedimiento de baja se debió respetar su presunción de inocencia, no, sino que las consecuencias de penal no pueden alcanzar a otro tipo de procedimiento que no sea el penal propiamente. Entonces esa, digamos, es una cosa quirúrgica y fina para diferenciarlo. Oye, porque ciertamente la conclusión, y hay incluso alguna tesis por ahí que Sí. está citada en la sentencia, en el sentido que apuntas, ¿no? De que los principios o algunos principios del proceso penal son trasladables a la materia de derecho administrativo sancionador. Pero este no es un tema, creo yo, pacífico. No, Sí. no, es un tema discutido y discutible. Incluso
creo recordar, y ahí es donde te pido también un comentario, si fueras tan amable, Erika, que la jurisprudencia que se invoca en la sentencia que ahorita estamos analizando dice, bueno, se pueden trasladar esos principios, pero con matices, Modulados. de manera modulada, ¿verdad? Sí. Lo cual deja abierta la puerta o da cuenta, mejor dicho, a esa complejidad de decir, híjole, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Con qué alcance o de qué manera proyectamos las normas propias del proceso penal al ámbito del derecho administrativo sancionador? Un comentario. Sí, esto de la tesis que se le conoce de las modulaciones de principios penales a la materia administrativa sancionadora, pues tiene más de 20 años esa tesis. Si no me recuerdo, surgió de una acción de inconstitucionalidad y se dijo, principalmente presunción de inocencia es el que opera. ¿Por qué? Porque ahí también el Estado es el que está sobre los derechos de una persona. Digamos, es el ciudadano, la persona sola contra el Estado, semejante al penal, que es lo que se conoce como ius puniendi del Estado, el derecho a sancionar. Entonces se dice, eso es posible, pero habrá otros derechos que se tienen que ir modulando, porque, digámoslo así, en palabras lisas y llanas, las mismas principios que operan en el penal, donde es la última ratio del Estado, se le llama, también así lo van a ver en los libros, pues es lo más grave que el Estado puede hacer contra una persona. Por eso, digamos, los derechos son tan fuertes para la protección de la persona, pero acá posiblemente tengamos que ver otras cosas de interés público. Y sí hay derechos, o sea, eso hay que subrayarlo. En, El en el, debido en, proceso, en administrativo sancionador. administrativo sancionador, pero quizás no son iguales. Podría ser. Pero a ver, presunción de inocencia, sí. Sí, Reserva de ley, reserva de ley, sí, por la tipicidad que se ha dicho. tipicidad. Exactamente. Taxatividad. Taxatividad también, porque tiene que quedarle a la persona clara la conducta por la Tiene- cual la van a acusar. Proporcionalidad Proporcionar de la sanción. de las sanciones también, porque no puede ser fijas o algo que no corresponda a la conducta. Digamos, también podría entrar el derecho administrativo, perdón, el derecho penal del acto, ¿no? Del autor. Sí, pero hay algunos criterios de las salas, por ejemplo, en las cuestiones de decir, en administrativo sancionador opera mi derecho a guardar silencio, como operaría en el penal. Entonces, Bueno, exacto, porque ahí entramos también a algunos matices o subprincipios específicos de presunción de inocencia, como el hecho de distribución de carga de la prueba, de que el silencio no puede operar en perjuicio juicio. de... Exactamente. Y bueno, y si lo subrayamos es que más allá de toda duda razonable está en la Ley General de Responsabilidades Estándar de... Administrativas, en el 135, a un servidor público no se le puede tener por acreditada la conducta si no es más allá de toda duda razonable. Y lo dice Oye, textual. es que ahora con esto casi te preguntaría, entonces, ¿cuál no? ¿Cuál no? ¿Qué principio del derecho penal no se le aplica al administrativo sancionador? Pues prácticamente sería todo trasladable, prácticamente sería todo, y la construcción pues de la Corte es que sí todo sería trasladable. Hay, eso es bajo lo que dice la Corte, Sí, hay sí. que subrayarlo. Creo que la Corte sí no ha hecho distinciones de decir no, Este no. no, No tendríamos ahorita esa definición no tendríamos de la Corte. de la Esto Corte. es doctrinal, las discusiones que usted planteaba, Sí. de que no puede ser igual, pero por parte de la Corte no ha habido en administrativo sancionador un pronunciamiento de que no opere igual. Correcto. Ujú. Rafael, regreso contigo. ¿Por qué en la sentencia se orienta la argumentación de la sala, como ahorita nos lo decía muy bien Erika Zárate, hacia esta dimensión del principio de presunción de inocencia extraprocesal? ¿Por qué? Sí, claro. Este, la presunción de inocencia eh, principalmente en la Constitución está en materia penal desde el artículo 20 constitucional que establece que bueno, toda persona que es acusada por un delito y sujeta a un procedimiento penal
debe ser tratada como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario en una sentencia definitiva emitida por un juez de la causa. Lo que la Corte ya ha hablado sobre el derecho administrativo sancionador y también el tema extraprocesal. La presunción de inocencia parte de que no encuentra alguna limitante en la Constitución o algún tratado internacional. En este sentido, esta presunción de inocencia no solo opera en el penal, sino a cuestiones extraprocesales que lo circundan. ¿Esto qué quiere decir? Que toda aquella persona que esté sujeta a un procedimiento penal y aún no esté dictada alguna sentencia definitiva en el que se haya declarado su culpabilidad, implica que por el simple hecho de estar en un proceso penal no se le afecte en algún otro procedimiento externo en otra materia, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso de que pues, se le dé de baja en un procedimiento administrativo por estar sujeto a un procedimiento penal. Eso es lo que ha señalado la Corte en el tema Entonces, extraprocesal. digamos que esa afectación, esta última parte que describes, no es propiamente un proceso penal, pero ahí se estaría proyectando la presunción de inocencia. ¿Tenemos que entenderlo así? Es correcto, sí aplica la presunción de inocencia. Si bien los militares, conforme al artículo 123, apartado de fracción 13, tienen su régimen especial, se regulan por sus propias normas, lo cierto es que ello no excluye que tengan este derecho de presunción de inocencia porque este derecho no encuentra alguna limitante en la Constitución o en un tratado internacional y por tanto si está siendo sujeto a un procedimiento penal en el que aún no haya una sentencia definitiva, debe de tratársele bueno, como que no haya cometido algún delito. Oye, yo sé que no es el tema de la sentencia que hoy estamos analizando, pero no puedo resistir el apunte sobre esto cuando dice sentencia definitiva, ¿qué es en el derecho mexicano? Porque si nosotros pensamos, no es la de primera instancia que es recurrible normalmente a través de un recurso de apelación en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es la de segunda instancia porque contra ello cabe la defensa a través de planteamiento de un juicio de amparo, pero el juicio de amparo directo en materia penal tiene una temporalidad de 8 años. Entonces, ¿tenemos que esperar esos 8 años para saber si se derrota la presunción de inocencia o no? Yo sé que no es el tema, pero Sí, lo claro. apunto porque muchas veces cuando analizamos presunción de inocencia, no cualquier sentencia definitiva. Claro. Me parece que hasta en tanto no se demuestre que una persona es culpable, se le debe de dar ese trato No, eso sí, pero como ¿cuándo? inocente. ¿Cuándo es eso? Esa parte sí quedó muy clara. Pareciera que es hasta los 8 años, porque hasta los 8 Hasta el amparo años directo. es hasta donde se tiene la posibilidad Sí, cuando ya no. digamos, del gobernado para poderse defender. Oye, En principio y pareciera para que procesos anteriores a la reforma, bueno, a la ley de amparo del 2013, porque ¿se acuerdan cómo era Claro antes? que era sin temporalidad. Exacto. Por ahí hay algún proceso muy famoso, Sí. muy mediático, en donde presentan el amparo directo 23 años después. Ujú. digo, ese es un tema interesante porque ahí también implica lo que es la cosa juzgada, ¿no? Hasta qué momento el ¿Qué sistema cosa jurídico juzgada? te lo permite, ¿no? En este caso, si conforme a ese régimen se puede permitir, pareciera que hasta en tanto él se pueda defender y pueda demostrar su posible inocencia. Puede parecer una hipótesis muy teórica o hasta académica, pero les voy a poner un ejemplo de por qué no, y es eminentemente práctico. ¿Qué tratamiento jurídico le dan los medios de comunicación a esa persona? ¿Le pueden decir que es responsable de haber cometido un delito o no? Es tan práctico como eso. Si Claro. está asistido a la presunción de inocencia, no, y entonces tenemos que usar todas las técnicas de periodismo que existen para salvaguardar, etcétera.
si la presunción de inocencia se derrota, por ejemplo, con una sentencia de primera instancia o con un recurso ordinario y no un recurso extraordinario, eh, o algún medio de defensa extraordinario, sé que el amparo no es un recurso, pero digamos, algún medio de impugnación, para decirlo genéricamente, entonces tiene que seguir recibiendo el trato de inocente, incluso aplicando algún criterio que ustedes conocen muy bien. ¿Se acuerdan del caso de Florence Cassés? Sí, Donde la propia corte dijo, no, no, la primera sala dijo, no, mediáticamente lo tienes que seguir seguir tratando. contratando. Y por ahí el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 12, por ahí, fracción 12 o 13, dice que tiene derecho a no ser expuesto frente a la comunidad o en los medios de comunicación como culpable, ¿verdad? Claro. Es por eso la pregunta que Sí. sí es una definición práctica, no es teórica, no es algo No, académico. y me parece abonando que sí tendría que ser hasta que ya no tenga un medio de defensa interno. Pues, Interno, ¿de proceso interno, ordinario? no todo lo que sea Interno del país, del país, correcto. ten- Incluyendo el amparo directo. incluyendo el amparo directo, porque de otro modo, Oye, y a ver, perdón. no puedo, Es pero que, está bien el a ver, tema. y en el proceso mixto, en el Ajá. inquisitivo mixto, si la persona se tarda 40 años en presentar el amparo directo, Pues esos tendrá 40 que años seguir. no se le puede decir que es responsable de haber cometido un Me delito. parecería que no, porque si no, no estaríamos Estaríamos- tomando en serio la presunción de inocencia. Como lo ha subrayado Rafa varias veces, es que no hay un límite que nos diga la Constitución. Sí, no, O entiendo que sea, eso es materia de definición. exactamente, y entonces a mí me parece que hasta que sea, y los teóricos, Luigi Ferrarioli lo toca y otros teóricos lo tocan, de que la presunción de inocencia es hasta que se acaba la última oportunidad de defenderse. Yo hago la aclaración porque sabemos que ahora con los sistemas internacionales de protección de Sí, derechos, pero esa es otra situación. eso yo creo que sí, Sí, tienes esa es toda la otra razón. Es situación. muy diferente. Sí, Oye, Erika, a ver, otro tema vinculado con esto. Ahora, la sentencia se encarga de precisar con gran claridad, además lo hace, que en este caso no se trata del derecho administrativo sancionador, sí, porque ahorita decíamos, bueno, los principios del derecho penal se pueden trasladar al derecho administrativo, pero en este caso no es derecho sí. administrativo sancionador. No, sí, no es un procedimiento interno de dar de baja a alguien cuando no cumple un requisito, que es presentarse a trabajar. Esencialmente no te presentas, el artículo 85 dice, entonces te colocaste en una situación de no cumplir tus funciones, y no es que llame un procedimiento, eh, digamos, a manera de juicio, sino según unas reglas y le informa a la persona que está dado de baja. Sí. Entonces, por eso la Corte es muy cuidadosa la sentencia en decir, no estamos trasladando que a este procedimiento le aplique la presunción de inocencia. Seguimos en el plano de la presunción de inocencia penal, solamente que ese proceso penal irradió sus consecuencias hasta sus trabajo de la persona. Por eso decimos que es extraprocesal, que vaya más allá. Pero a ver, alguien podría decir, oye, ¿y entonces es laboral? No, es un asunto, no es laboral, porque también hay definiciones de la Corte de que su régimen es especial y tienen una relación administrativa, le llama la Corte. O sea, tienen un régimen especial administrativo. No es sanción administrativa No, no y es laboral. no es laboral. Entonces, Es un algo, régimen especial. es un régimen especial que Ujú. tiene su fundamento constitucional, ya Rafa lo Claro, mencionó, y vamos a regresar a esa famosa fracción decimotercera del exacto. apartado B que ha dado lugar a debates y a pronunciamientos de la Corte, ¿verdad? Ujú. Vamos a regresar, pero antes, ¿cuál sería la justificación de ese régimen especial El régimen especial que de, tiene de los de los militares, militares? ¿Cómo, pues cómo se podría explicar? Pues explica porque las tareas y la función que desempeñan dentro del Estado mexicano, las tareas que tienen asignadas principalmente la seguridad nacional. Por eso se entiende que tengan esa posibilidad de tener sus normas que lo regulen, y que siempre lo que destaca de este tipo de normas es, y que ha dicho mucho la Corte, la cuestión de la disciplina militar, que por eso se le permite incluso en responsabilidades administrativas tener un régimen disciplinario específico, porque pues son unos cuerpos que están llamados a tener una disciplina
diferente a la de los policías o la de otro tipo de servidores públicos. Si no es laboral, ¿tienen derecho de huelga? Pues no tendrían, ¿Tienen derecho de negociación colectiva? no, no tienen contratación de ese No tienen tipo contratación colectiva ni colectiva, nada. no. O sea, ¿Tienen derechos? Sí, claro, los sí, tienen. sí, sí. Sí, el hecho de que sea un régimen especial no quiere decir que sea No. una relación arbitraria o vacía de derecho, Exactamente. pero no es propiamente laboral. O sea, no podríamos nosotros leer, por ejemplo, el apartado B Claro. del artículo 123 de la Constitución que se refiere al régimen laboral burocrático Si no están ahí. como aplicable No, en este caso, ¿verdad? no. Y lo dice la sentencia, sustentada en otros ya criterios de la sala, que no les aplica ese régimen burocrático, que es administrativo, pero como tienes todo esto sustento en las disciplinas y en las tareas que hacen de seguridad nacional, pues podríamos poner, por ejemplo, pues imagínense que todos decían ir a la huelga, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. Sí, entonces, el tema huelga, contratación exacto. colectiva. Bueno, sindicación, Sí, exactamente, entonces podría ser que sindicación. eso rompa la disciplina militar, como también ya se ha dicho esto por la primera sala en los delitos, que se les da un trato diferente por la cuestión de la disciplina militar. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 364 diagonal 2020, los alcances de la presunción de inocencia y cuál es la relación jurídica que existe entre un integrante de la Marina Armada de México y pues el propio Estado mexicano. Sobre esto seguiremos platicando. No se vayan. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis y comentario de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 364 diagonal 2020, los alcances de la presunción de inocencia en relaciones jurídico-administrativas, no propiamente de derecho administrativo sancionador, ni tampoco de derecho laboral, en el caso de integrantes o exintegrantes de la Armada de México. Rafael Sánchez Ramos, regreso contigo. En la sentencia hay una diferenciación que me parece vale la pena destacar y te pido un comentario al respecto. En esa famosa, decíamos antes del corte, fracción decimotercera del apartado B del artículo 123, que ha dado lugar a diversas interpretaciones y hasta pronunciamientos incluso de la propia Suprema Corte. Y específicamente, Rafael, te pregunto por la diferenciación que hace entre integrantes de fiscalías, ministerios públicos, peritos y policías, por un lado, y Fuerzas Armadas, por otro, incluso en un párrafo diferente. ¿Cómo está esta parte del 123, fracción decimotercera, el apartado B, por favor? Sí, a estos integrantes la Constitución los pone en un régimen especial. Ambos, tanto los cuerpos de seguridad pública, ministerios públicos, peritos, militares, se ponen en un régimen especial y estos se rigen por sus propias normas. Existe una diferencia entre estos en relación, por ejemplo, en la reinstalación. Por ejemplo, esta fracción establece que no pueden ser reinstalados cuando son dados de baja los peritos, ministerios públicos, a diferencia, por ejemplo, que en esta fracción no se encuentra, por ejemplo, los militares, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, en dado caso de que se demuestre que una baja fue hecha de forma ilegal, puede dar lugar a su reinstalación, a diferencia Esa es una gran marca diferencia. la Constitución, sí. Porque creo que el 123, apartado B, fracción de democracia, en relación a peritos, policías y ministerios públicos es tajante, ¿verdad? Exacto. ¿No hay reinstalación? No. No puede haber. No, esa exclusión está en la Constitución. Sin embargo, en esta exclusión no se encuentran los militares. Correcto. Creo que es una diferencia que Oye, realiza la Constitución.
Oye, y entonces, podríamos pensar que sí hay reinstalación para militares y lo que hace esta fracción es hacer esta diferencia por razón del cargo público y en el caso de los militares como que hay un reenvío genérico a la legislación ordinaria, ¿no? Sí, porque la propia Constitución establece que se regirán por sus propias normas. Entonces, ya en las normas específicas, como en este caso la Ley Orgánica de la Armada de México, establece todo el procedimiento y las causas por las cuales se puede dar de baja a un miembro de esta institución. Correcto. Erika, regreso Sí. contigo, Erika Zárate. En este tenor, ya ahorita Rafa nos decía, a ver, tenemos el caso de peritos, policías y agentes del Ministerio Público con una especificidad tan clara como que no habrá reinstalación. Ujú. Y ya también Rafael nos decía, en ningún caso. Mm, Y esto también ha sido materia de de la de Corte. la Corte, ¿verdad? Ahora, cuando respecto al caso específico de Fuerzas Armadas, la Constitución dice, bueno, habrán de tener sus propias leyes, su propia normatividad, etcétera. Eso está configurando una libertad configurativa, valga la redundancia, más amplia que un tribunal constitucional debería, digamos, de asumir como consecuencia de esta previsión del 123, un poquito más de deferencia, por decirlo así. Pues quizás no de deferencia, sino como decíamos en otro segmento, a partir de la naturaleza de sus funciones y la disciplina, entonces no quiere decir que no haya unos requisitos, también hay requisitos de reingreso que son acordes a la disciplina militar, entonces quizás es por eso que el legislador decidió, no es que ellos tengan un privilegio de que pueden hacer cuestiones indebidas y van a regresar como si nada, no, sino lo dejamos a que la ley especial diga en qué casos se podrían reingresar y en qué casos se podría limitar. Entonces, Pero en general hay un régimen pero jurídico sí, especial. diferente, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, como dije, responsabilidades administrativas se ha dejado que sean una manera de poner otro tipo de sanciones, los delitos, porque no es porque tengan privilegios, insisto, sino por las funciones que desempeñan y que toda su normativa siempre va con la idea de la disciplina y las funciones que desarrolla. Sin duda. Sí, y bueno, y eso incluso a nivel de generar una jurisdicción castrense, hasta el Exactamente. punto de Por que eso, hay un fuero castrense, exacto, tienen sus jueces. ¿sí? Lo única Sus limitante, ministerios públicos. la única limitante que van a tener es cuando esté inmerso un civil o alguien que no es militar, ahí sí es la limitante constitucional y por interpretaciones nacionales e internacionales, que ahí sí no tienen ningún tipo de deferencia. Desde el caso Ujú. Rosendo Radilla Pacheco contra Exactamente. México, ¿verdad? Bueno, a ver, ahora, esta remisión, Rafael, que hace el 123 apartado de fracción 13ª, no quiere decir que la relación jurídica entre un miembro de la Armada de México y el propio Estado mexicano esté exenta del cumplimiento de requisitos. Ahora, ustedes mismos platicaban presunción de inocencia, etcétera. No debemos de tomar la previsión del 123 como si fuera una especie de cheque en blanco, ¿o sí? No propiamente porque, bueno, en el sistema jurídico mexicano existen principios constitucionales en el que si bien los militares tienen un régimen especial y se rigen por sus normas, lo cierto es de que existen principios constitucionales que deben ser respetados y también existen principios internacionales, ¿no? En este sentido, el hecho de que los militares tengan un régimen especial no implica que se les vaya a violar diversos derechos, como lo que hablábamos de, por ejemplo, tienen derecho a la presunción de inocencia cuando están sujetos a un procedimiento penal, aunque sea de índole penal o siendo, digamos, del orden civil. Creo que este, O sea, ¿te refieres a principios generales que aplican sí, de exacto. manera La genérica, Constitución Federal. Sí, independientemente De la materia. incluso de una función para el Estado mexicano tan delicada como lo es de las Fuerzas Armadas, ¿no? La tarea de defensa nacional, vaya. sí, claro. Oye, a ver, y luego el otro gran tema que pues no podemos evitar en el análisis de la Sí. sentencia, y la sentencia le dedica varias páginas incluso,
es cuando él dice, ya Rafael nos lo Sí. contaba al inicio, Erika, que le están discriminando por razón de edad, Ujú. porque él tenía 32 años, ¿verdad? Nos Es decía correcto, Rafael, sí. al momento de solicitar el reingreso, y le aplican una norma que dice que no pueden entrar mayores de 30 años. Claro. Y por ahí la sentencia incluso tiene un cuadro en una nota a pie de página donde están los rangos, porque entiendo que esta Ujú. persona quiere regresar al rango de marinero, ¿sí? Sí, O sea, el que tenía, el que como tenía, digamos de pero era soldado. el Ujú. más bajo, ¿no? Sí, claro. De la estructura, porque está eso muy bien explicado en la Sí. sentencia. Hay incluso un escalafón aplicado a la Armada, a la Sedena y al Ejército del Aire, si Claro. no mal recuerdo. Bueno, entonces, en relación a este tema, se presenta una posible colisión, Erika, entre la no discriminación. Y ahorita el comentario de Rafael Sí, nos queda como, ahora sí que claro, va exacto. nos queda exacto, ¿verdad? Porque dice, bueno, hay principios generales de los cuales no están exentos Ujú. los militares. Uno de ellos, pues, ahorita con la argumentación del quejoso y recurrente es la no discriminación por razón de edad, Ujú. que es un criterio de esos que llamamos categoría sospechosa del artículo primero, párrafo quinto. Claro. Cuéntanos esa parte. Mire, aquí es muy importante ahora sí que hablar de algo que es técnica de amparo, porque aquí en los amparos, porque aquí la sala dijo, con toda esa explicación de presunción de inocencia, dijo, voy a analizar el amparo con presunción de inocencia, dado que tuvo esas consecuencias, todo lo que ya hemos explicado. Pero cuando la segunda sala analiza estos conceptos de violación relativos a la edad, dice, mira, el artículo que tú me veniste a impugnar es genérico, o sea, no tiene un tope de edad, digámoslo así. Es otro artículo el que sí pone los topes de edad. Y entonces, de ese modo, aquí va la explicación, digamos, para el público, por qué. En un amparo, aunque haya suplencia de la queja, los juzgadores, ni siquiera la corte puede cambiar el acto reclamado. Es el que media la parte quejosa. Entonces, de algún modo, la sala dice, solo me puedo quedar en este análisis de la edad genérico. No puedo entrar a ese otro artículo que no me lo impugnaste. Y como no me lo impugnaste, hablando de edad en sentido genérico, pues hace una explicación la sala a partir de las funciones que la sala piensa desarrolla, a partir de los reglamentos y las normas que rigen a la Armada, de qué es lo que el trabajo, digamos, se concentra en una idea de trabajo físico, podríamos decirlo así, para la sala es muy importante. Por eso dice, en sentido genérico, sí podría poner limitaciones por edad de acuerdo a las funciones, pero lo que es cierto es que la Corte ya no se mete al tema de cierta edad, podríamos considerarla que es violatoria o no, por esta situación de que ese acto, esa norma, no la impugnó. O sea, te refieres a los 30 años. Ajá, exactamente. Cuando dice, tú no puedes entrar si tienes más de 30 años. Eso es lo Exacto. que no analiza. No, Pero sí analiza el requisito de edad, en edad, en general. palabra genérica. Ujú. Alguien podría decir, Erika, que a eso se refiere la Constitución. No se puede discriminar por razón de edad, no de determinada edad, Sí, sino sí, de edad en general. claro, Sean 40, 50, 60 o 70. En claro. este caso eran 30, que es una edad bastante Sí, joven, considerando la sí, expectativa claro. de vida que existe en México, de Ujú. 76 años, según el INEGI. Sí, que por eso la sentencia lo que hace es, pues, decir, esto es, usa el texto, de algún modo, y para decir, mira, sí sabemos que esto podría ser discriminatorio, que además así venía planteado el concepto de violación de la persona, pero la Corte dice, primero, pues es una finalidad constitucionalmente válida, dada, siempre centrada la Corte en las funciones que hace la persona. A ver, déjame entender esa parte. O sea, de fondo lo que la Corte está diciendo en la sentencia es que una persona de más de 30 años no es capaz de realizar una cierta actividad física. En algunas funciones, o sea, porque como hace un análisis, digamos, Pero esto genérico, no se tiene que ver caso por caso, porque yo se conozco tendrá que ver caso por unas caso. personas de unos Sí, claro. cuarentones que Sí, corren sí, maratones, hacen sí, son triatletas. sí, lo aclaro, no estamos diciendo que hay una función que solamente lo puede hacer alguien de una edad. Pero pues eso es la consecuencia.
pero como usted bien dice, tendría que ser a lo mejor caso por caso y si ya me hubieran impugnado esa norma en específico. Creo que esa fue la situación por la cual la Corte hizo un pronunciamiento en sentido genérico, por cuál era la norma que solo impugnó. Pero no te parece, bueno, entiendo el sentido de la sentencia, pero si él te impugna edad y lo que dice la Constitución es no se puede discriminar por razón de edad, da igual que el legislador diga 30, 40 o 50. No, porque si recuerda, profesor, y que viene con usted de esta situación del amparo de la primera sala, Sí, el ADR eh, exactamente, 992-2014. de algún modo ahí pues sí dice, y cuando lo explicaba, que me tocó explicar también ese tema, pues habría algunos casos muy específicos que, por ejemplo, si voy a hacer un trabajo de oficina, probablemente siempre pueda hacerlo, ¿verdad? Si no tengo alguna situación que me impida que mi trabajo no sea físico, que fue un poco lo que también en caso de militares se hizo en las enfermedades de seropositivos, Y que eso no impedía su trabajo. qué bueno que Ujú. mencionas ese ejemplo, porque ahí la Corte lo que dijo es no se puede despedir por el puro hecho de ser portador de VIH, Exactamente. sino en la medida en que sea ese VIH incapacitante para el desempeño de la labor. Digámoslo así, que en esta sentencia quiso retomar esa idea genérica de la Pero es al revés, porque ahí lo que se dice es caso por caso. Aquí el problema es que el legislador hace una generalización, exacto. una generalización. No se admite a nadie de más de 30 años. Sí. Oiga, y si el cuate corre maratones y es un triatleta y tiene más fuerza que un cuate de 18 años, el legislador dice, no te admitimos. Y peor todavía, porque es requisito de admisión, no de permanencia. Con lo Sí, cual es un argumento que... discutible, claro, discutible. Sí. Rafael, Claro, suplencia en algunos casos y en otros no. Ahora Erika nos lo ilustraba muy bien. ¿Por qué la Corte dice voy a suplir? ¿No? Porque sí hay suplencia en la sentencia, ¿no? claro, sí. Pero no en todo, pero voy a suplir. Bueno, quedémonos en la parte en donde sí va a suplir. Luego, si quieren, Sí. discutimos por qué una parte sí y otra no, pero en la parte que sí. Si no es laboral, si no es penal, ¿cómo se justifica la suplencia? Sí, el artículo 79, fracción quinta de la Ley de Amparo establece que se debe suplir, bueno, en este caso al trabajador, la suplencia de la queja, independientemente de la relación que se tenga entre empleado y empleador. Es decir, si tiene una relación laboral o una relación administrativa. De ahí que si los militares tienen una relación administrativa con el Estado, se puede entender que se debe suplir la suplencia de la queja si se ven afectados a determinados derechos. Así de, bueno, eso daría para que siempre se pudiera suplir. En esos términos, ¿no? En esos Si se términos ven afectados generales. determinados derechos, Sí, en términos generales, digo, podría verse caso por caso, dependiendo el régimen especial que tienen conforme a los principios constitucionales, ¿no? Creo que es un tema muy interesante que incluso amerita ser más discutido, incluso por parte de la Corte. y cuando un tribunal decide, un tribunal constitucional decide enfocar argumentativamente la resolución de un caso, incluyendo la suplencia, ¿debería ser respecto de todo o solamente una parte? Refiriéndonos a los militares Bueno, por específicamente. ejemplo, pero o a cualquier otro. Es decir, ¿cuál sería, ahí recupero la latinada expresión de Erika, técnica procesal de amparo? Cuando hay suplencia para todo o hay suplencia para una parte? Si es, por ejemplo, en materia laboral, sí. O sea, En principio sí. yo puedo, sin variar los hechos, Sí, etcétera, claro. Exacto, sí. hacer un análisis con Sí, una amplitud y una vocación garantista, digamos. sí, la ley de amparo lo establece de forma general, no hace particulares específicas sobre algún derecho específico. Entonces, si yo digo, en este caso se justifica o estoy en una de las hipótesis del 79 de la ley de amparo, le puedo entrar a todo. Sí, No sí, habría razón para siempre y decir, cuando esté relacionado con el acto sí, reclamado. pero relacionado en términos fácticos.
Exacto, O sea, sí. sin variar los hechos, pero en cuanto a la materia jurídica, a las Bueno, consideraciones jurídicas, ahí sí entro a suplir. exactamente. Sí, En Ese es cuanto a los porque esa es argumentos, la esencia de la suplencia. O sea, exactamente. para eso es la suplencia. Sí, la ley de amparo lo establece de forma general, no Correcto. hace excluyentes. Erika, hay Sí. hay otro tema bien interesante, un poco lo anunciabas antes del corte, pero quiero retomarlo, que es esta previsión de que se puede dar de baja a un integrante de la Armada de México si, dice la ley, se coloca en alguna situación a partir de la cual no está cumpliendo con sus deberes, digamos, Sí, estoy así. parafraseando, ¿no? Y ahí la Corte usa una técnica interpretativa muy interesante, que ha sido una técnica muy desarrollada, sobre todo en a partir de décima época, creo fundamentalmente, que es la llamada interpretación conforme. ¿Por qué? Porque, bueno, teóricamente es una manera de interpretar o resolver cuando hay conflicto constitucional de norma, porque, pues, bajo la idea de que hay un principio contramayoritario, que el Poder Judicial no fue elegido, y pues presuponemos que las normas son lo que quiere la voz de la generalidad a través del legislador. Hay una presunción de validez, Una digamos. presunción de constitucionalidad de las normas. Entonces, en ese sentido, pues los tribunales constitucionales son cuidadosos en no dejar vacíos legislativos, porque también los procesos legislativos responden a ciertos tiempos, modos de hacerse que no inmediatamente va a surgir otra norma. Entonces, en ese aspecto, pues la Corte dice, miren, esta norma podría tener varias interpretaciones. Alguna puede ser inconstitucional, como la estaba atendiendo en este caso. Decir que basta con que tú no vayas, entonces ya se te aplica la consecuencia de darte de baja. Esa podría ser la interpretación de esa norma, que no es acorde a la Constitución, a presunción de inocencia. Pero podemos encontrar otra interpretación que esa sí se acorde, beneficio a la persona y no genera un vacío normativo, y ya le doy a la autoridad una interpretación que no viole los derechos, que es lo que se hace en esta sentencia. Entonces, en esta parte, digamos, sí se le daría la razón, al menos en términos amplios o genéricos, al Hay que, recurrente cuando dice, bueno, es que no es que yo no quisiera acudir, no es que yo no quisiera ir a trabajar, pues claro, estaba yo encarcelado, sí, no me dejaban salir. y por eso la Corte dice aquí la interpretación es que ese supuesto es cuando se coloque por su propia voluntad en ese supuesto, es decir, se fue de fiesta y no fue a trabajar. Sería relativo a actos propios, Actos que propios, implicaran una voluntad en términos de propia, acción o de omisión, exacto, pero imputable en todo caso a la voluntad del individuo. solamente a la persona. Y Sí. aquí pues estaba fuera de su decisión, ¿no? No, él seguramente hubiera estado más contento de no estar en la cárcel e ir a trabajar, ¿no? Exactamente, Que de estar exacto. en el reclusorio. Y entonces, aunque finalmente el resolutivo de la sentencia no sea ampara para decir que es inconstitucional la norma y se niega, porque finalmente la Corte está encontrando una interpretación acorde a la Constitución, eso no quiere decir que no le vaya a beneficiar al quejoso, porque los efectos es que la autoridad tome en cuenta la interpretación que sí es acorde a la Constitución para decidir su caso, que en automático pues podemos pensar que es que indebidamente fue dado de baja. Sí, y de hecho, a mí aquí sí se los digo con todas sus letras, me parece que la interpretación que hizo la Corte es totalmente adecuada, porque colocarse en la situación, sí, evidentemente, vas a dar de baja a alguien que no está cumpliendo. Claro, o sea, es porque es una forma, digamos, una sanción indirecta, por Sí, decirlo de algún modo. sí, pero también, pero no imputable al Estado. Claro que no, Es a lo que da lugar la voluntad de la del persona, afectado, porque en su caso. podríamos poner otro ejemplo, no sé, me atropellaron y perdí la memoria, ¿no? Correcto. También me podrían decir, te doy de baja porque tú no te presentaste. Ahí también podría usarse Sí. este supuesto. Oye, no es que no fue bajo mi voluntad. Bueno, pero el criterio es, exacto, Sí, el criterio es voluntad. de la persona. Finalmente, si hay algún tema, porque incluso en la sentencia está mencionado ahí entre paréntesis, dice, bueno, y si se queda en su casa o no va a trabajar, se ponen dos ejemplos, Sí, ¿no? claro, Claro. Bueno, pues en ese caso sí, se ubica en porque es la voluntad. Y eso, sí, no hay forma, en mi consideración, no habría forma de declarar inconstitucional per se. No, Otra cosa es que se interprete mal a la luz, por ejemplo, del caso concreto. claro, de la aplicación de la ya de aplicación. la norma, sí.
Correcto. Ujú. Muy bien. Rafael Sánchez Ramos, Erika Yasmín Zárate-Villa, gracias a Gracias, ambos profesor. por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted por habernos acompañado en este programa en el que comentamos y analizamos con nuestros invitados el amparo en revisión 364/2020. Los esperamos en los siguientes programas de Ya lo dijo la Corte, en los que vamos a seguir analizando los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.